En el día de ayer, la liturgia dominical, que se extiende de alguna manera, sabemos, a lo largo de toda la semana, sobre todo para ir incorporándola, asumiéndola, rumiando la palabra de Dios que nos es convidada, que nos es dada. Estuvimos escuchando como primera lectura litúrgica aquella del libro del Deuteronomio, capítulo 18, de los versículos 15 al versículo 22. Recordarán la promesa de Dios, del Señor Dios, dada a Moisés, de que levantaría un profeta como él levantará a un profeta al cual oirán, un profeta con la autoridad de Moisés. Nosotros creemos que esta promesa se encuentra plenamente cumplida en Jesús de Nazaret. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Emanuel, Jesucristo es Dios con nosotros, Jesucristo es este profeta, reconocido también. Recordarán el episodio de la Samaritana, Juan 4. Veo, Señor, que eres un profeta. El profeta era una figura muy vinculada a aquel que Dios iba a enviar, que Dios iba a levantar. El profeta era una figura que estaba muy vinculada a la voz de Dios, a la palabra de Dios y por tanto a la voluntad de Dios. Y todos nos quedamos con esta anécdota de la distinción de un verdadero profeta, de saber si es el profeta o no es el profeta aquel que ha venido, aquel que estamos escuchando y que suena con autoridad y no como otros, si aquello, el objeto, la materia de lo que anuncia, es o no es cumplida. Y en Jesús de Nazaret nosotros sabemos y creemos que son cumplidas todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, que Dios hizo al pueblo de Israel. Ahora, unos versículos antes de este, que presenta, que anuncia, que promete al profeta, el profeta, que el Señor, Dios, tu Dios, enviará, hará levantar de entre el pueblo, para que escuchen la voz de Dios. Se dan una serie de indicaciones que me parece interesante meditar, compartir, que forman parte del contexto del capítulo 18, porque nosotros, de Deuteronomio, claro, porque nosotros, en general, a veces sucede por una cuestión quizás de practicidad o quizás de enfoque, de perspectiva, que citamos una porción de la Escritura en la liturgia y claro, por supuesto no podemos, por razones prácticas, no podemos citar toda la Escritura cada domingo, pero la realidad es que a veces nos quedamos con una interpretación a la que le falta, de alguna de las lecturas que se proclaman, que le falta quizá una mirada más de conjunto, como en este caso. Aquí se dice, por supuesto que Dios levantará un profeta y a él escuchará el pueblo y va a poner las palabras en su boca y va a hablar todo lo que él, lo que Dios, lo que Yahvé, Dios, mande. Amén. A todo eso, amén. Ahora, entre los versículos 9 y 14, se prohíbe, se prescribe practicar, sumarse, aceptar, admitir todas las otras prácticas que no sean la escucha de los enviados de Dios. Voy a ser más concreto lo que estoy diciendo, haciendo lectura de la palabra de Dios. Yendo a Deuteronomio 18, decíamos, cuando hubieres entrado en la tierra que
Yahvé, tu Dios, te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Yahvé cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Yahvé, tu Dios, a ellos, a estas personas, las echó delante tuyo. Perfecto serás con Yahvé, tu Dios. Porque estas otras gentes que has de heredar, agoreros y hechiceros, oían, mas tú no así te ha dado Yahvé tu Dios. Versículo 15, aquí sí, lo que ya hemos escuchado, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Yahvé tu Dios, a él oirán. Este texto especial, muy especial, del libro del Deuteronomio, como tantos textos del Deuteronomio, no solamente tiene un anuncio, una profecía, sino que tiene, antes de esa profecía, una indicación de cómo debemos comportarnos aquellos que no solamente en este momento seguían a Moisés y esperaban, estaban bajo la guía de Moisés, todas las tribus que en el Sinaí, que en el Horeb, habían hecho pacto con Yahvé Dios, con Jehová Dios, con el Dios de Israel. No solamente estas personas estaban bajo la guía de Moisés, sino que Moisés les anunció que a su partida, a su muerte, en algún momento Dios iba a levantar, es decir, iba a suscitar, iba a darles de entre ellos a uno que restauraría todas las cosas. Nosotros sabemos, por los profetas, por las escrituras de Dios, por las enseñanzas también de los rabinos de aquella época, por este escudriñar y ver las escrituras, que Jesús es aquel que viene a ratificar y a sellar la nueva alianza que había anunciado también Jeremías allí en su capítulo 31, versículo del 31 al 34. Jesús, la nueva alianza en su sangre, como dirá antes de partir en Lucas 22, ¿no? Jesús es la nueva alianza en su sangre y en su carne, como dirá la carta a los Efesios. Bien, mientras que tener claro lo que no. En hebreo sonaría algo así. El versículo 14 dice, esta gente que vive en Canaán, la tierra prometida, esta tierra que emana leche y miel, esta tierra que será para ti próspera y en la cual yo voy a hacer con mi poder que habites, ya verás cómo, está ocupada de gente que tiene sus prácticas religiosas, sus prácticas culturales, sus prácticas diarias, pero estas prácticas no son para vos. Es decir, vos tenés que tendrás que convivir con gentes, con personas de otras naciones, de otros pueblos, sin contaminarte con ellos. Porque para Dios tendrás que permanecer perfecto. Como dice el versículo 13, perfecto. Perfecto serás para Yahvé, el Dios tuyo.
El Dios tuyo es Yahvé, Jehová. El Dios tuyo es el Dios de la alianza. Yahvé, Jehová, hacen referencia a Éxodo 3:14. Recuerdan, yo soy el que soy, en la abreviatura. Ahora, el versículo 14 dice, estas gentes que las vas a heredar con la tierra. Porque vamos, el Señor no es que va a arrasar una tierra y entonces le va a decir, bueno, ahora habítala. Algunas personas van a quedar agoreros y hechiceros. Ahora veremos de qué se trata. Agoreros y hechiceros. Más, dice el versículo 14. Una lectura más ajustada al hebreo. Veatach lohen natan leja, voy a decir Hashem, nombre, Eloheija. Literalmente en hebreo dice más o pero, y tú no así, mas tú no de este modo. Así no dio, no permitió, no entregó, no puso Él que a ti hagas. El Dios tuyo a ti no te permite que hagas esto. Por eso, no así tú, no así como, no así agoreros y hechiceros. Agoreros y hechiceros. Uno dirá, bueno, yo soy un cristiano promedio, mantengo las costumbres, las sanas costumbres. Sí, yo también soy un cristiano, es decir, yo soy un creyente, un bautizado, una persona que vive su fe y que trata de no pecar y que trata de hacer la voluntad de su Señor. Sin embargo, cae. Pero odio pecar. Porque pecar sería realizar una acción contraria a la voluntad de mi Señor. Del Señor en el cual creo, en el cual apoyo mi vida, al cual me abandono. En espíritu y en verdad. Esta tierra que vas a heredar, que van a convivir en tu tierra, dice Moisés, dice Dios por medio de Moisés, y dice el libro del Deuteronomio 18, 13, 14, va a tener agoreros y hechiceros. Entonces la pregunta que siempre tenemos que hacernos cuando leemos la palabra es, ¿y entre nosotros, entre nuestras comunidades, afinemos más el lápiz, en nuestras vidas? Yo imagino que la primera respuesta va a ser, definitivamente estamos muy lejos, cada uno de nosotros, de los agoreros y hechiceros. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es un agorero? Dice el diccionario de la Real Academia que es agorero, agorera, viene de agüero, vinculado con la palabra agüero. Es que predice males o desdichas. Pero también es dicho de una persona pesimista. Predicción. Pesimismo. Que adivina. Que cree en agüeros. Supersticioso. Estás escuchando bien, ¿no? Agoreuo, en griego. Agoreuo es la raíz de agorero, del ágora, por allí.
hablar, decir, referir y proclamar. El agorero pregona, anuncia, pero como malas noticias, desgracias, desdichas. Es como que vive quejándose. Es como que vive pensando, creyendo lo peor. Agorero, dice el diccionario, predice, más allá de la magia y la adivinación, que ahora hablaremos de eso, predecir por diferentes medios o descubrir, él ha descubierto que, ¿cómo lo ha descubierto? Por medio de conjeturas, ha sacado conjeturas, es decir, un poco puede fundamentar y otro poco imaginó, una gran cuota de imaginación, de creación personal, de hechura personal. Predecir por distintos medios, descubrir conjeturalmente algo o de alguna manera creer que uno está vislumbrando algo que viene y proféticamente lo anuncia. Bueno, ¿qué? Vamos al objeto. Generalmente lo que se anuncia es algo que los demás ignoran, por supuesto, si no, no va a tener mucho éxito. O el futuro, que en realidad no existe, no es nada, y que está para nosotros en las manos de Dios. Puede anunciar lo posible, algo posible, que en realidad si es posible, hay que ver en cuánta proporción puede ser posible. Quizás sea tan posible como imposible, y entonces en realidad la posibilidad no significa demasiado. O anuncia algo deducible, que en ese caso el margen de error es amplísimo, puesto que en realidad la realidad está llena de contingencias, ¿no? Ahora, el problema es que el agorero crea superstición. A ver, cuando una convicción o cuando un pensamiento de influencias ajenas a uno, ¿no? O influjos o afecciones, vamos a decir en general, puede darse en mi vida o en la de otro, o en la de otra cosa, o en la de alguna cosa, provocada por causas que no se encuentran, que no se saben, que no se conocen, más o menos conocidas, y que operan de una manera mágica, es decir, que están como sobre magis, de ahí viene magia, magis en latín, más allá, más, magis es más, ¿no? Más que, pero cuando están más allá de, están sobre, super en latín, sobre, lo que está a la vista, lo que está en la mente, lo que todos podemos ver, lo que todos podemos comprobar. Entonces estamos ante un fenómeno supersticioso, sobresticioso, sticioso de stiti en latín, que es el tiempo perfecto del verbo sisto. Sisto significa establecer, poner, o incluso hasta aportar algo. O sea, sería como establecer un supersticioso, lo que hace es, o recibe o crea, o se le crea en él, el establecimiento o la puesta de algo que está por encima de la realidad que todos podemos percibir, que todos podemos pensar porque la percibimos y que todos las podemos sentir y experimentar. Esto sucede por causas, esto sucederá por superstición. A veces sucede algo muy lamentable, y es que en nuestra fe ingresa la superstición.
a veces sucede que en nuestra plegaria, que en nuestra relación con Dios ingresa la superstición. Bueno, ahí caímos entonces en algo, entre comillas, una religión supersticiosa, ¿no? Ya nos hemos desviado de la religión como medio para el encuentro con el Dios viviente, ¿verdad? Con la experiencia del Dios vivo y personal, ¿no? Ya entramos en una religión que tiene más de mi creencia y de la habilitación de tantos pensamientos a los que yo concedo, que de aquello que Dios, por medio de sus profetas, y sobre todo y eminentemente en Cristo, nos ha revelado como verdadero, y aquello como lo que debemos saber. Porque hay cosas que no tenemos que saber. Mas tú no esto. Entre ti no estas cosas. Entre ti ni hechicero, ni sortílego, ni agorero, ni adivinador, ni hechicero, ni agüero, ni encantador, ni consultador de oráculos, pitón, cartas, borras de café, no magia. Mas tú no así. Tú profeta, tú tienes un profeta. Tú tienes un profeta que nos ha hablado todo lo que necesitamos saber. No como a las otras gentes, que por su propia naturaleza desviada, por lo general, han tendido a crearse, a hacerse de todo un esquema vital que necesita, que requiere saber lo que va a suceder, saber si están a seguro o no. Y la respuesta es no. La respuesta es no. La respuesta es no estamos seguros en esta vida. Solamente estamos seguros en las manos de Dios. Porque lo único seguro es que vamos a morir, que el tiempo se aproxima, que está cerca. Y esperamos, o al menos clamamos aquello que la palabra de Dios, por medio del profeta Juan, al final del Apocalipsis, se nos invita a proclamar. Ven, Señor Jesús, que viene el Señor Jesús. Maranatá, Maranatá. Hechicería, presagios, pronósticos, señales, señuelos, predicciones, poderes mágicos, anuncios, ni se menciona entre ustedes. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del desvío contra el culto a la verdad y al Dios verdadero, habla de la magia y de la hechicería y también de la superstición y también del espiritismo, y prohíbe al creyente ir a asomarse por esas aguas oscuras. Nosotros tenemos el río de agua viva, que es el Espíritu Santo. Vengan a mí. Juan 7:39. Vengan a mí. 37 al 39. Vengan a mí y beba el que crea en mí de su interior. De su interior brotará, saldrá a borbotones, fuentes, manantiales. Te vas a poder hartar de agua viva, de agua viviente, que es lo que vos necesitas para calmar tu sed. Para calmar tu sed, de lo que necesitas ocupar tu mente y tu corazón y tu ser entero. Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios. No sabían ellos, aclara el evangelista, que se refería a Jesús al Espíritu Santo, porque todavía no había Jesús resucitado, pero luego comprendieron. Con eso basta. Te basta la gracia de Dios, me basta su gracia. El resto no así. Entre nosotros no así. Quería decir estas palabras para no perdernos también del aspecto normativo de la palabra de Dios, que lamentablemente en el día de ayer no pude disfrutar
en algunos predicadores. Sí, claro, evidentemente que debemos escuchar a Jesús. Sí, pero lamentablemente hay mucha gente, todavía entre nosotros, digo, todavía en las comunidades, o sea, hay gente que pertenece o dice pertenecer a las iglesias, a las comunidades cristianas, y miran con cariño cuando no practican algunas de las cosas que el Señor prohíbe. Y que prohíbe para desidentificarnos de esta gente. Sabemos, no seamos hipócritas ni ingenuos, sabemos que el mundo va tras un montón de estas cosas, porque el mundo no tiene seguridades, el mundo no está seguro y nunca lo podrá estar. Por eso buscará las 1001 formas para estar seguro. ¿Y cuántas veces nos hemos tentado también nosotros? Y el demonio también irá por allí. El problema es que el demonio también está allí. Y casualmente, justo esta lectura se proclamó cuando un judío en la sinagoga, mientras escuchaba la palabra de Dios en asamblea, tenía un espíritu inmundo, aún estando allí, que saltó al toque a escuchar al profeta de Dios, al que el demonio llamó el santo de Dios, el atormentador de demonios. Hermanos, no vayamos a aquellos lugares, no nos metamos en aquellas aguas de las cuales nos ha sacado el Señor y nos ha sumergido en otras. Que las únicas aguas que nosotros aceptemos ser sumergidos sean aquellas que renueven todo nuestro ser para poder vivir de una manera nueva y para poder ir no así, versículo 14 de este capítulo 18 de Deuteronomio, no detrás de hechiceros, de adivinos, no por el camino que no sé si es más simple, pero sí es el camino que lleva a las profundidades más oscuras del mundo y que más nos aleja de nuestro Dios. Que el Señor nos convenza de que todas estas prácticas son pecado, nos alejan de Él y pueden ser muy peligrosas. Y que sobre todo, no suman nada, sino más bien nos hacen perder la comunión que tenemos con Cristo y que es el regalo más grande que podemos gozar, puesto que Dios en Cristo, por medio del Espíritu, ha querido derramar la sangre de su santo sacrificio en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, bajo la forma de los méritos de aquel que fue nuestro representante en la cruz y cargó nuestras faltas y las de todo su pueblo y las de todos los hombres que aceptan seguir su camino y convertirse en hijos de Dios. Entre los hijos de Dios, no así. Entre ustedes, no así. Que el Señor nos bendiga, que el Señor tenga piedad de nosotros y que el Señor nos muestre su gracia.